Entré al turno nocturno del depósito a las 11 en punto, como todas las noches. Era un trabajo simple, recorrer los pasillos cada hora, revisar que las puertas estuvieran cerradas y anotar cualquier anomalía en el cuaderno de guardia. Nadie más. Solo yo, las luces fluorescentes y el zumbido constante de las cámaras. La primera semana fue tranquila. Demasiado tranquila. El problema empezó cuando noté algo raro en los registros. Cada turno tenía una hoja distinta, firmada por el guardia anterior. Sin embargo, al revisar días pasados, vi una firma que no reconocía. No era la mía, ni la de mis compañeros. Siempre aparecía a las 3:10 de la madrugada, con una sola anotación. Todo en orden. Pensé que era un error viejo, hasta que una noche, exactamente a las 3:10, una de las cámaras del pasillo se apagó sola. Fui a revisarla. El pasillo estaba más frío de lo normal, y las luces parecían parpadear apenas, como si no terminaran de encender. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos retumbar entre las estanterías metálicas. La cámara estaba intacta. Ningún cable suelto. Ningún golpe. Cuando volví a la garita, el monitor mostraba algo que me heló la sangre. La cámara del pasillo se había vuelto a encenderse, y había alguien parado frente al lente. No se movía. No miraba alrededor. Solo estaba ahí, de espaldas, con el uniforme del depósito. El mismo que yo llevaba puesto. Quise pensar que era un reflejo, una falla, cualquier cosa. Me acerqué al monitor para mirar mejor. En ese momento, la figura levantó lentamente la cabeza. Y la cámara se apagó otra vez. A las 3:11, sin recordar haberlo hecho, vi mi mano sosteniendo la lapicera. El cuaderno de guardia estaba abierto. ¿Había una nueva firma? No era la mía. Y debajo, con tinta todavía fresca, alguien había escrito: todo en orden. Me quedé mirando esa frase durante varios segundos, tratando de recordar si había escrito algo sin darme cuenta. No tenía sentido. Yo no había salido de la garita desde que volví del pasillo C. Aún así, la tinta estaba húmeda, como recién apoyada. Miré el reloj digital, 3:12. Las cámaras empezaron a fallar una por una. Primero líneas de estática. Después, congeladas. Hasta que solo quedó una encendida, la del pasillo A, el más largo del depósito. La imagen mostraba a alguien caminando lentamente entre las estanterías. De nuevo el uniforme. De nuevo la misma contextura que la mía. Avanzaba con una linterna, revisando exactamente los mismos puntos que yo revisaba cada noche. Estaba haciendo mi ronda. Agarré la radio para llamar a la central, pero solo salió un ruido grave, como respiración amplificada. Entonces escuché pasos detrás de mí. No venían del pasillo. Venían de adentro del depósito, del lado opuesto a la garita. La radio se activó sola. Todo en orden, dijo una voz idéntica a la mía. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. En el monitor, la figura se detuvo y giró lentamente hacia la cámara. Esta vez estaba de frente. No tenía rostro. Solo una superficie oscura y lisa, como si alguien lo hubiera borrado. Las luces del depósito se apagaron todas al mismo tiempo. Quedé a oscuras, salvo por el brillo tenue del reloj, 3:14. Cuando las luces volvieron, estaba solo. Las cámaras funcionaban normal. El cuaderno seguía sobre la mesa. Había una última anotación, escrita prolijamente debajo de la anterior. Turno cubierto. Renuncié esa misma mañana. Nadie me preguntó por qué. Solo me dijeron algo antes de irme. Qué raro, comentó el supervisor. Pensamos que ya habías dejado este turno hace años. Desde entonces, a veces me despierto a las 3:10 exactas. Y juro que escucho una lapicera escribiendo. Trabajo como recepcionista nocturno en un hotel de ruta, de esos que casi no reciben huéspedes entre semana. Mi turno empieza a medianoche y termina a las 6. Durante horas no pasa nada, el reloj avanza lento, el café se enfría y el silencio se vuelve pesado.
La primera noche que ocurrió algo extraño fue un martes. A la 1:46, el sensor de la puerta automática se activó, pero nadie entró. Lo vi claramente desde el mostrador, las puertas se abrieron, y el estacionamiento estaba vacío. Pensé que era el viento. A la 2:10, el teléfono de recepción sonó una sola vez y se cortó. Revisé el registro de llamadas. No figuraba nada. A las 2:33, el ascensor bajó solo desde el tercer piso. Las puertas se abrieron despacio. No había nadie adentro. Subí para revisar, aunque no me correspondía hacerlo. El pasillo del tercer piso estaba oscuro, solo una de las luces de emergencia iluminaba la alfombra manchada. Caminé despacio, leyendo los números de las habitaciones. La 307 tenía la puerta entreabierta. Esa habitación estaba cerrada desde hacía meses. No la alquilaban. Nunca. Empujé apenas la puerta y miré adentro. La cama estaba tendida, perfecta, como lista para un huésped. En el baño, el espejo estaba empañado, como si alguien se hubiera duchado hacía poco. Entonces escuché el sonido. Un golpe seco. Venía de adentro del placard. Di un paso atrás. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Desde el interior, una voz masculina susurró. Recepción. Mi radio comenzó a emitir estática sin que yo la tocara. La voz volvió a escucharse, ahora más clara, más desesperada. Ya es tarde para irse. Sentí que el aire del pasillo se volvía pesado, difícil de respirar. Miré el reloj del celular. Eran las 2:47. Desde el fondo del pasillo, escuché el sonido inconfundible del ascensor, subiendo otra vez. Las puertas del ascensor se abrieron al final del pasillo con un quejido metálico. Ningún número se iluminó. Solo quedó abierto, esperándome. El golpe dentro del placard de la habitación 307 se detuvo de golpe. El silencio fue peor. La radio volvió a activarse. «Recepción, ¿me copia?», dijo la voz, ahora demasiado cerca, como si hablara desde atrás de mi oído. Me di vuelta de golpe. No había nadie. Pero el espejo del fondo del pasillo empezó a empañarse solo, formando marcas irregulares, como manos apoyándose desde el otro lado. La puerta del placard se abrió lentamente. Adentro no había una persona. Había un traje. Un traje de hotel, viejo, colgado, con la placa todavía prendida al pecho. El nombre estaba casi borrado, pero se alcanzaba a leer. Recepción turno noche. El ascensor emitió el sonido de cierre de puertas. El huésped espera, dijo la radio. Las luces del pasillo parpadearon y, por un segundo, vi sombras caminando por la alfombra, entrando a habitaciones que no existían. Corrí por las escaleras. Bajé los 3 pisos sin mirar atrás. Cuando llegué a recepción, el teléfono estaba sonando. Atendí sin pensar. Check-in confirmado, dijo la misma voz. Habitación 307. Colgué y me refugié detrás del mostrador hasta que amaneció. A las 6 en punto llegó el encargado del turno mañana. Me encontró pálido, temblando. Antes de irme, le pregunté por la habitación 307. Me miró raro. ¿La 307? Dijo. Esa habitación se cerró hace 10 años. El recepcionista de noche desapareció ahí adentro. Nunca volvió a bajar. Esa noche no renuncié. No me dejaron. Desde entonces sigo atendiendo llamadas que no aparecen en el registro. Y a veces, a las 2:47, alguien golpea desde adentro del placard. Soy sereno en una fábrica de procesamiento de alimentos. Turno noche. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Mi trabajo consiste en vigilar el perímetro, revisar los portones y asegurarme de que nadie entre cuando la planta está cerrada. Las primeras horas siempre son iguales. El ruido constante de las cámaras de frío, el olor metálico del lugar y las luces blancas que no terminan de iluminar los galpones vacíos. Una noche, durante la ronda de las 1:20, encontré una de las cámaras apagada. Era la que daba al sector de carga,
justo donde los camiones entran durante el día. No era común. Esas cámaras casi nunca fallaban. Cuando me acerqué, noté algo raro en el suelo. Huellas. No de zapatos. Eran marcas largas, arrastradas, como si algo pesado hubiera sido empujado desde afuera hacia adentro. La seguí con la linterna hasta el portón principal. Estaba cerrado con candado. Volví a la garita para revisar las grabaciones. En el registro de las 12:58, la cámara mostraba el sector vacío. A las 12:59, la imagen se distorsionaba por un segundo. A la 1 en punto, algo apareció en cuadro. No entró caminando. Ya estaba ahí. Una figura encorvada, demasiado alta, parada justo bajo la luz. No se movía. No respiraba. Solo permanecía mirando hacia la cámara. Avancé cuadro por cuadro. A la 1:03, la figura giró la cabeza, lentamente, como si hubiera escuchado algo. Como si me hubiera escuchado a mí. El sonido del sistema de refrigeración cambió. Pasó de su zumbido constante a un golpeteo irregular, casi rítmico. Entonces, por los parlantes internos de la fábrica, se escuchó una voz que no reconocí. Turno nocturno, presente. Las luces del sector de carga se apagaron todas juntas. Y mi radio dejó de funcionar. Me quedé inmóvil varios segundos, esperando que las luces volvieran. El silencio era absoluto, roto solo por ese golpeteo irregular de las cámaras de frío, cada vez más lento, como un corazón cansado. Decidí salir de la garita. Apenas crucé la puerta, sentí el frío de inmediato, mucho más intenso de lo normal. La linterna iluminaba apenas unos metros, pero era suficiente para ver que las huellas seguían ahí. Ahora eran más profundas. Como si lo que las había dejado se estuviera arrastrando con dificultad, o con hambre. Llegué al sector de carga. Las luces de emergencia teñían todo de rojo. La figura estaba ahí. Ya no estaba encorvada. Se había enderezado, revelando una altura imposible, con brazos demasiado largos colgando a los costados. No tenía rostro definido, solo una masa oscura con una abertura donde debería estar la boca, de la que salía vapor, como si exhalara aire helado. Cuando dio un paso hacia mí, el suelo vibró. La radio volvió a encenderse en mi cinturón. Reemplazo confirmado, dijo la voz, ahora más grave. Puede retirarse. Quise correr, pero sentí como algo me sujetaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano gris, rígida, saliendo de la sombra del piso, apretándome con una fuerza inhumana. Grité. La luz parpadeó. Y todo se apagó. Desperté en la garita, sentado frente a los monitores. El reloj marcaba las 6:01. El turno había terminado. No había huellas. Las cámaras funcionaban perfecto. Ningún registro extraño. Pensé que había sido un sueño. Hasta que miré el cuaderno de guardia. Debajo de mi última anotación había otra, escrita con una letra temblorosa, irregular. Turno cubierto. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del sector de carga, siento el frío en los huesos. Y sé que algo sigue trabajando ahí. En el turno nocturno. Trabajo como operador nocturno en una central de monitoreo de transporte público. Mi turno empieza a la 1 de la madrugada, cuando la ciudad baja el ritmo y las cámaras muestran calles casi vacías. Esa noche estaba solo. Demasiado solo. A las 1:42, uno de los colectivos que cubría la última línea activa dejó de emitir señal GPS. No era raro que la señal fallara, pero lo extraño fue que la cámara interna seguía transmitiendo. En el monitor vi el interior del colectivo completamente vacío. Luces encendidas. Motor apagado. El sistema marcaba que estaba detenido en una parada que ya no existía. Había sido retirada años atrás. Intenté comunicarme por radio. Unidad 317, ¿me copia? Solo obtuve estática. A las 1:45, la cámara frontal se activó sola. Mostraba la calle desierta, y una figura parada justo frente al colectivo, bloqueando el paso. No levantaba la mano. No pedía subir.
Solo estaba ahí, mirando al vehículo. El conductor no aparecía en ninguna cámara. Revisé el historial del coche. La última anotación del chofer decía: «Sube a alguien más». El colectivo arrancó de golpe. Las cámaras comenzaron a cambiar solas, una tras otra, mostrando pasillos vacíos, asientos marcados, una mancha oscura en el piso del fondo que no estaba antes. Por los parlantes de la central se escuchó una voz baja, distorsionada. «Control, ¿la parada sigue activa?». El reloj marcó 2 exactas. Y todas las cámaras del sistema apuntaron al mismo colectivo. La puerta trasera se abrió lentamente. Desde la oscuridad del fondo, algo empezó a avanzar hacia la cámara. La imagen comenzó a distorsionarse a medida que eso se acercaba. No caminaba como una persona. Se deslizaba entre los asientos, usando los pasamanos como si no supiera bien para qué servían. Cuando llegó a la cámara, la transmisión se congeló. El sistema registró una nueva actualización de estado. Conductor, activo. Pasajeros, 1. La radio volvió a emitir sonido. Unidad 317, final de recorrido, dijo una voz que no era humana, estirada, con ecos. Solicito autorización para cerrar turno. Intenté cortar la transmisión, pero el mouse no respondía. El teclado tampoco. En la cámara externa, el colectivo se detuvo frente a la central de monitoreo. Las puertas se abrieron. Las luces del edificio parpadearon y escuché pasos en el pasillo detrás mío. Lentos. Arrastrados. En los monitores, el colectivo estaba vacío otra vez. Todas las cámaras mostraban asientos limpios, sin manchas. Solo quedaba una imagen activa, la cámara interna, enfocando el espejo retrovisor. En el reflejo, vi al conductor. No tenía ojos. El sistema imprimió solo una hoja, sin que nadie lo ordenara. Cayó al piso frente a mí. Decía: turno completado. Personal reasignado. A la mañana siguiente, la empresa informó que la línea nocturna 317 quedaba suspendida de forma indefinida. El colectivo nunca fue encontrado. Desde entonces, cada vez que entro a la central de noche, el sistema me pregunta lo mismo al iniciar sesión. ¿Desea cubrir el turno? Trabajo como encargado nocturno en una morgue privada. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina al amanecer. No hay visitas, no hay llamadas, no hay movimiento. Solo mantener todo en orden y completar registros. La regla más importante es clara: nunca abrir una cámara frigorífica fuera del horario indicado. La primera noche que algo salió mal fue un jueves. A las 2:18, una de las cámaras marcó actividad interna. No temperatura. Actividad. El sensor solo se activa cuando la puerta se abre desde afuera o desde adentro. Pensé que era una falla. A las 2:20, el intercomunicador del pasillo sonó. ¿Hay alguien ahí?, dijo una voz débil, apagada. Me quedé inmóvil. Nadie podía hablar desde dentro. No había micrófonos internos en las cámaras. Respondí igual, por reflejo. Morgue central. ¿Quién habla? Hubo unos segundos de silencio. Luego, la voz volvió, más clara. ¿Turno de noche, ya terminó? Miré el registro. Cámara 4. Nombre, pendiente. Hora de ingreso, 21:57. No figuraba hora de salida. A las 2:23, la temperatura de la cámara 4 empezó a subir lentamente. Me acerqué al pasillo. El frío era insoportable, pero había algo distinto. Un olor que no debería estar ahí. No era descomposición. Era humedad. Como ropa mojada. Desde detrás de la puerta metálica, escuché golpes. 3. Pausados. Abra, dijo la voz. Me toca salir. La luz del pasillo parpadeó. El sistema emitió una alerta automática. Reemplazo solicitado. El candado de la cámara 4 empezó a moverse solo. Me quedé frente a la puerta sin tocarla,
con la mano temblando sobre el panel de control. El protocolo decía que debía llamar a un supervisor. El problema era que, a esa hora, nadie respondía. Los golpes del interior se hicieron más fuertes. Ya no eran pausados. Eran desesperados. No me dejaron cerrar el turno, dijo la voz, ahora claramente masculina. Dijeron que vos ibas a entender. El monitor mostró un cambio de estado. Cámara 4 ocupante activo. La temperatura siguió subiendo, al mismo tiempo que el frío del pasillo se volvía insoportable, como si el calor se concentrara solo ahí adentro. El candado se destrabó con un chasquido seco. La puerta se abrió unos centímetros. Desde la oscuridad salió una mano pálida, cubierta de escarcha, con los dedos rígidos, deformados por el frío. La muñeca tenía puesta una pulsera de identificación. Leí el nombre. Era el mío. Di un paso atrás y choqué contra la pared. El intercomunicador volvió a encenderse. Tranquilo, dijo la voz. Ya hiciste tu turno. Ahora me toca a mí. La puerta se abrió por completo. No vi un cuerpo. Vi una silueta parada, envuelta en vapor frío, con mi misma altura, mi misma ropa, pero con la piel estirada, amoratada. Sonrió. Las luces se apagaron. Desperté sentado en la silla de la oficina, con el amanecer entrando por la ventana. Todo estaba en orden. Las cámaras marcaban temperaturas normales. Pensé que había sido una alucinación. Hasta que encontré el registro de ingresos del turno nocturno. Había una firma nueva. Mi nombre. Y debajo, en observaciones. Turno cubierto. Hoy sigo yendo a trabajar. Pero nunca me miro en los reflejos de las puertas metálicas. Porque a veces, no soy yo el que parpadea. Nunca pensé que volvería a ese lugar. Cuando murió mi madre, tuve que viajar al pueblo para vender la casa. Nadie más quiso hacerse cargo. Mis hermanos no pisaban ese lugar desde hacía años y, siendo sincero, yo tampoco tenía ganas. Pero alguien tenía que hacerlo. El pueblo seguía igual, pocas casas, calles de tierra, un silencio constante que solo se rompía con el viento o algún perro ladrando a lo lejos. La casa estaba en las afueras, casi pegada al monte. Ahí había crecido. Ahí había pasado cosas que, durante años, preferí llamar imaginación de nene. La primera noche decidí quedarme a dormir. No tenía sentido manejar de noche por la ruta, y además quería adelantar trabajo. Apenas entré, sentí ese olor viejo, mezcla de humedad y madera encerrada. Abrí ventanas, dejé que corra aire y me puse a revisar cajones. Nada raro al principio. Papeles, fotos, ropa vieja. Hasta que encontré una libreta. Era chica, de tapa negra, sin título. No era de mi madre. Reconocí la letra enseguida, era mía. Una letra infantil, desprolija. No recordaba haber escrito nada ahí. La abrí. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos. Árboles, una casa, un camino. Siempre el mismo camino. Y al final, una figura parada entre los árboles. No tenía cara. Pasé hojas más adelante. Ahí ya había texto. Hoy volvió a pararse afuera. Mamá dice que no mire. Escuché pasos alrededor de la casa, pero el perro no ladró. Si me llama por mi nombre, no tengo que responder. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la libreta. Me dije que seguramente era algún juego que tenía de chico, alguna historia que inventé y olvidé. Pero algo no encajaba. Yo no recordaba nada de eso, y, sin embargo, la letra era inconfundible. Esa noche me acosté temprano. El cansancio del viaje pesaba más que el miedo. Dejé la libreta sobre la mesa del comedor, boca abajo. Me desperté cerca de las 3 de la mañana. No sé qué fue lo que me despertó. No fue un ruido fuerte. Fue más bien, la sensación de que alguien estaba despierto en la casa. Me quedé quieto, escuchando. El silencio era total. Ni grillos. Ni viento. Entonces escuché pasos.
Lentos. Arrastrados. Venían de afuera. Se detuvieron justo frente a mi ventana. No miré. No sé por qué, pero algo dentro mío gritaba que no mirara. Me tapé hasta la cabeza y cerré los ojos, como cuando era chico. Ahí lo escuché. Mi nombre. Dicho en voz baja. Con una entonación extraña, como si alguien estuviera probando cómo sonaba. Recordé de golpe una frase de la libreta. Si me llama por mi nombre, no tengo que responder. Me quedé en silencio, con el corazón golpeándome en el pecho, esperando que se fuera. La voz repitió mi nombre una vez más, y después se alejó, perdiéndose entre los árboles. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, encontré huellas alrededor de la casa. No eran de animal. Tampoco parecían humanas. Eran demasiado largas, y se detenían justo debajo de mi ventana. Volví a abrir la libreta. La última página decía algo que no recordaba haber escrito. Cuando vuelva, ya no voy a ser un nene. Y eso lo va a enojar. Esa frase no me dejó pensar en otra cosa durante horas. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Las huellas podían ser de algún animal deformadas por la humedad del suelo. La voz, una alucinación producto del cansancio y los recuerdos reprimidos. La libreta, bueno, la libreta era mía. Eso era lo más inquietante. Pasé el día limpiando la casa. Necesitaba ocupar la cabeza. Tiré muebles viejos, junté ropa para donar y evité, deliberadamente, mirar hacia el monte. Sentía que si lo hacía demasiado tiempo, algo me iba a devolver la mirada. Al caer la tarde, encontré una foto que me terminó de romper cualquier intento de negación. Era una foto vieja, de esas reveladas en papel opaco. Aparecía yo, con unos 8 o 9 años, parado frente a la casa. Mi madre estaba detrás, apoyando una mano sobre mi hombro. Los dos mirábamos a cámara. Detrás de nosotros, entre los árboles, había alguien más. No estaba del todo enfocado. Parecía una silueta oscura, alargada, demasiado alta para estar tan atrás. No tenía rasgos visibles. Solo una forma humana mal definida. En el dorso de la foto había una fecha, y una frase escrita con la letra de mi madre. Ese día volvió. Sentí un mareo fuerte. Me senté. De golpe, algo encajó. Recordé. No todo, pero sí lo suficiente. Recordé a mi madre cerrando las cortinas apenas oscurecía. Recordé que nunca me dejaba jugar lejos de la casa. Recordé noches enteras durmiendo los dos en la misma habitación, en silencio, escuchando pasos afuera. Y recordé el pacto. Ella nunca me lo explicó con palabras complicadas. Solo me dijo que había cosas en el monte que se encariñaban con los chicos. Que no había que responderles. Que si crecías, si dejabas de tenerles interés, se iban. Pero antes se enojaban. Esa noche no pensaba quedarme. Guardé todo lo importante en el auto y me preparé para irme apenas anocheciera. No iba a repetir el error. Cuando fui a buscar las llaves, me di cuenta de que no estaban. Las busqué por toda la casa. Mesa, cocina, baño, dormitorio. Nada. Entonces escuché el golpe. Venía de la puerta trasera. Un golpe seco. Como si alguien hubiera apoyado la mano, y la hubiera dejado caer. No abrí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Escuché algo deslizarse por la madera. Como uñas largas buscando una endija. Desde el otro lado, la voz volvió a hablar. Pero ya no era suave. Ahora sí podés responder, dijo. Ya creciste. La puerta empezó a crujir. Corrí al comedor y agarré la libreta. La abrí desesperado, pasando hojas sin mirar, hasta encontrar una frase subrayada varias veces. Si entra, no te va a llevar. Se va a quedar. No pensé. Abrí la puerta principal y salí corriendo hacia el auto, sin mirar atrás. No recuerdo haber arrancado.
Solo recuerdo la ruta, el amanecer, y mis manos temblando sobre el volante. Nunca vendí la casa. Meses después, un vecino me llamó. Me dijo que la casa se veía habitada. Que de noche se veía una luz prendida. Que a veces, desde el monte, alguien se paraba a mirar la ruta. Que parecía estar esperando a alguien. Yo no volví. Pero algunas noches, cuando estoy solo, escucho pasos afuera de mi casa. Y una voz que ya sabe decir mi nombre perfectamente. El primer audio llegó un martes, a las 23:47. Yo estaba solo en el departamento, acostado, mirando el celular sin prestar atención a nada en particular. Cuando vibró, pensé que era algún grupo de WhatsApp. Pero no. Era un número desconocido. El audio duraba apenas 5 segundos. Lo reproduje. Al principio no se escuchaba nada. Solo un ruido de fondo, como interferencia. Estuve a punto de cerrarlo cuando, muy bajito, se escuchó una respiración. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Después, silencio. No decía nada. No había palabras. Solo esa respiración, y el audio se cortaba. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Pensé que era una broma, o un audio enviado por error. No respondí. Bloqueé el número y dejé el celular sobre la mesa de luz. Esa noche dormí mal. A la mañana siguiente, revisé el teléfono casi por costumbre. Tenía otro audio. Mismo número. El bloqueo ya no estaba. El segundo audio duraba un poco más. Esta vez, además de la respiración, se escuchaba un ruido rítmico. Tardé en darme cuenta de qué era. Pasos. Alguien caminando despacio. Al final del audio, una voz susurró algo. Tan bajo que tuve que escucharlo 3 veces para estar seguro. Decía mi nombre. Sentí un frío en la espalda. Revisé la información del número. No tenía foto, ni estado, ni nombre. Nada. Intenté devolver la llamada. No entró. Ese día llevé el celular conmigo a todos lados. En el trabajo, no me concentré en nada. Cada vibración me ponía en alerta. Pero no llegó nada más, hasta la noche. A las 2:13, el teléfono vibró otra vez. Nuevo audio. Esta vez no lo escuché enseguida. Me quedé mirándolo, con esa sensación estúpida de que, mientras no lo reprodujera, no iba a pasar nada. Finalmente, lo abrí. El audio era distinto. Ya no había interferencia. Se escuchaba claramente el ambiente de una habitación. Un zumbido lejano. Y, de fondo, algo que me heló la sangre. Era mi departamento. Reconocí el ruido del ventilador viejo del living. Reconocí el crujido del piso de madera, ese que hacía siempre cuando alguien caminaba cerca del pasillo. Y entonces, la respiración volvió. Más cerca. Tan cerca que parecía estar justo detrás del micrófono. El audio terminó con un susurro apenas audible. No te des vuelta. Me senté en la cama, inmóvil. El ventilador estaba prendido. El departamento estaba en silencio. Yo estaba solo. O eso creía. Apagué el celular y prendí todas las luces. Revisé cada ambiente. Puertas, ventanas, baño, balcón. Todo cerrado. No había nadie. Esa misma madrugada fui a la comisaría. Expliqué lo de los audios. Me miraron con cara de cansancio. Anotaron el número en un papel. Me dijeron que seguramente era una broma pesada. Cuando volví a casa, el teléfono estaba encendido otra vez. Tenía un solo mensaje de texto. Del mismo número. No me gusta cuando no escuchas. Ahí entendí que esto no era al azar. Alguien, o algo, sabía exactamente dónde estaba. Y sabía cuando estaba solo. Esa noche no dormí en mi departamento. Me fui a lo de un amigo con cualquier excusa y apagué el celular apenas salí del edificio. Lo dejé en el auto, como si así pudiera cortar todo.
Necesitaba creer que el problema era el teléfono, no yo. Durante 2 días no pasó nada. Cuando volví a casa, lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Cerré persianas, apagué luces innecesarias y traté de convencerme de que estaba exagerando. Encendí el celular recién a la noche. Tenía 8 audios nuevos. Todos enviados mientras el teléfono estaba apagado. Los escuché uno por uno, con un nudo en la garganta. Ya no había respiración. Ahora eran sonidos. Puertas abriéndose. Cajones. Pasos recorriendo el departamento. En uno de los audios se escuchaba claramente el ruido de mi heladera abriéndose y cerrándose. En otro, el chirrido del sillón cuando alguien se sentaba. El último audio duraba casi 1 minuto. Durante los primeros segundos, solo se escuchaba silencio. Después, una voz habló. Ya no susurraba. Así es más fácil, dijo. Cuando no miras. Se escucharon pasos acercándose. Cada vez más cerca. Hasta detenerse. Entonces entendí desde dónde estaba grabado el audio. Desde mi habitación. Desde el lado de mi cama. No me moví. Me quedé sentado en el piso del living, con el celular temblándome en la mano. Mirando el pasillo oscuro que llevaba al cuarto. No había sombras. No había movimiento. Pero yo sabía que no estaba solo. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era una llamada. Contesté sin pensar. Al principio no se escuchaba nada. Solo estática. Después, una respiración familiar. No lenta. No pesada. La mía. Escuché mi propia voz hablar desde el otro lado. Si te das vuelta, te veo. La llamada se cortó. Las luces del departamento parpadearon una sola vez. El pasillo seguía oscuro. Sentí, con una certeza absoluta, que algo estaba parado ahí, esperando una reacción. Esperando que mirara. Que confirmara que lo reconocía. Me quedé quieto durante horas. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, el pasillo estaba vacío. Esa misma mañana me mudé. Cambié de número. Tiré el teléfono. Me fui sin avisarle a casi nadie. Durante semanas, no pasó nada. Empecé a pensar que había terminado. Hasta que una noche, ya en otro departamento, el celular vibró. Número desconocido. Un solo audio. No lo abrí. Pero desde el otro lado de la habitación, escuché mi voz decir: ahora sí podés mirar. El archivo no debería haber existido. Lo encontré una madrugada, revisando discos viejos en la computadora del trabajo. Era un equipo antiguo, de esos que nadie usa pero que nadie se anima a tirar. Yo estaba pasando material a un servidor nuevo cuando apareció una carpeta sin nombre. No tenía fecha de creación. No tenía propietario asignado. Solo un archivo de video adentro. Duraba 14 minutos y 32 segundos. El nombre era una secuencia de números y letras sin sentido. Pensé que era algún registro corrupto, pero el archivo se reproducía sin problema. El reproductor no mostraba información de origen ni metadatos. Nada. Lo abrí. El video empezaba con una imagen fija. Un plano abierto de una habitación vacía. Paredes blancas. Una ventana cerrada. Iluminación artificial. No había sonido durante los primeros segundos. Después, apareció una persona. Entró en cuadro desde la derecha y se sentó frente a la cámara. Era yo. No una versión parecida. No alguien similar. Era exactamente yo. La misma ropa que llevaba ese día. El mismo reloj. La misma cicatriz en la ceja izquierda. Me incliné hacia la pantalla, convencido de que era algún tipo de broma elaborada. Pensé en edición, en deepfake, en cualquier cosa que me diera una explicación lógica. El yo del video miró a cámara durante varios segundos sin hablar. Parpadeaba igual que yo. Respiraba igual que yo. Cuando habló, sentí un vacío en el estómago.
Si estás viendo esto, dijo, es porque todavía no entendiste. La voz era la mía. Con mis pausas. Mis muletillas. Incluso ese leve carraspeo que hago antes de decir algo importante. Cerré el video. Me levanté de la silla y fui al baño. Me mojé la cara. Me miré al espejo buscando alguna diferencia, alguna señal de que todo eso no podía ser real. Cuando volví, el video estaba reproduciéndose otra vez. Yo no lo había abierto. El yo del video seguía hablando. No lo cierres. Ya lo hiciste antes. Nunca sirve. El audio estaba bajo, pero claro. Me acerqué sin darme cuenta. Sentía que, si dejaba de mirar, algo peor iba a pasar. Esto no es una grabación, dijo. Es un registro. La imagen cambió. Ya no era la habitación blanca. Ahora se veía un pasillo largo, mal iluminado. Reconocí el lugar enseguida. Era el pasillo de mi edificio. La cámara avanzaba despacio, como si alguien caminara sosteniéndola a la altura del pecho. Pasó frente a la puerta de mi departamento. La imagen se detuvo ahí. La puerta se abrió. Desde adentro, alguien miró hacia la cámara. Era yo. El video volvió a la habitación blanca. El yo, frente a cámara, suspiró, como cansado. Siempre miras esta parte con atención, dijo. Pero nunca prestas atención a lo importante. Se inclinó hacia adelante, acercando su cara a la lente. Todavía no sabes en qué momento dejaste de ser el original. Sentí que el aire se volvía espeso. Cerré el archivo. Apagué la computadora de golpe. Me quedé en la oficina hasta que amaneció. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré algo pegado a la puerta de mi departamento. Un papel. Escrito con mi letra. Parte 2 está grabándose ahora. No entré. Me quedé parado frente a la puerta varios minutos, leyendo esa frase una y otra vez, buscando alguna señal de broma, de montaje, de algo humano. El pasillo estaba vacío. Ningún ruido. Ninguna puerta abierta. Nada fuera de lugar, excepto ese papel. Lo agarré con 2 dedos y lo guardé en el bolsillo. Abrí la puerta de golpe, como si así pudiera sorprender a alguien adentro. El departamento estaba igual que siempre. Pero algo había cambiado. No era visual. Era una sensación. Como si el aire estuviera ocupado. Como si alguien hubiera estado ahí hacía segundos y se hubiera ido justo antes de que yo entrara. No prendí luces. Caminé directo a la computadora personal. Necesitaba comprobar una cosa. Encendí el equipo. El archivo estaba ahí. La misma carpeta sin nombre. El mismo video. Pero ya no duraba 14 minutos. Ahora marcaba 18:7. Lo reproduje con el volumen bajo. La habitación blanca apareció otra vez. El yo estaba sentado frente a cámara, pero su postura era distinta. Más tensa. Más rígida. Llegaste tarde, dijo. Eso complica las cosas. Tragué saliva. Si estás viendo esto en tu casa, significa que algo salió mal, continuó. O mejor dicho, que salió como siempre. El video volvió a cambiar. Ahora mostraba mi departamento. No una grabación vieja. El ángulo era imposible. La cámara estaba en una esquina del techo del living, mirando hacia el pasillo. Era un punto desde el cual yo sabía, con total certeza, que nunca había habido una cámara. Yo aparecí en imagen. Era yo entrando al departamento. Era exactamente lo que había hecho minutos antes. El tiempo no estaba adelantado. Estaba ocurriendo al mismo tiempo. Sentí náuseas. Miré alrededor del living, tratando de identificar desde dónde se estaba grabando eso. No vi nada. Volví la vista a la pantalla. El yo del video habló otra vez, superpuesto a la imagen. En algún momento, dejaste de notar las pequeñas diferencias, dijo. Eso nos pasa a todos.
Pensamos que seguimos siendo nosotros porque recordamos lo mismo. Porque sentimos lo mismo. La imagen me mostraba caminando hacia la computadora. Hacia donde yo estaba parado. El video se detuvo en un fotograma fijo. Yo, frente a cámara sonrió por primera vez. No sos una copia, dijo. Eso es lo peor. Sos la continuación. La pantalla se puso negra. El archivo se cerró solo. En ese mismo instante, escuché un sonido detrás mío. Mi respiración. No la que sentía en el pecho. Otra. Lenta. Exacta. Demasiado cerca. No me di vuelta. No hizo falta. Sentí una mano apoyarse en mi hombro. El peso era real. Cálido. Familiar. Desde muy cerca de mi oído, mi voz dijo: tranquilo. Ya aprendiste todo lo que necesitabas. La mano apretó un poco más. La computadora se encendió otra vez. El archivo volvió a aparecer en pantalla. Duración, 0. Grabando. Y ahí entendí, con una claridad horrible, porque el archivo no tenía origen. Porque nunca fue creado. Solo se continúa. El aviso entró a las 2:14 de la madrugada. Código 187. Posible homicidio en un edificio abandonado de la calle Moreno, a 6 cuadras de la comisaría. El oficial Álvarez fue el único que respondió. No porque quisiera, sino porque era el único despierto. El lugar llevaba años clausurado. Un viejo complejo de oficinas que nadie reclamó después de un incendio. Desde afuera parecía muerto, pero apenas bajó del patrullero, Álvarez notó algo extraño, una luz encendida en el 4º piso. No figuraba ningún suministro activo en ese edificio. Encendió la linterna y entró. El eco de sus pasos rebotaba contra las paredes quemadas. El olor era una mezcla de humedad, hollín y algo más, algo metálico. Sangre. En el 2º piso encontró el primer cuerpo. Un hombre joven, tirado boca arriba, ojos abiertos, expresión congelada de terror. No había signos de lucha. No había arma. Solo un detalle imposible, las manos estaban atadas, por detrás de la espalda, con esposas policiales. Álvarez sintió un nudo en el estómago. Esas esposas no eran comunes. Eran del mismo modelo que usaban ellos. Pidió refuerzos por radio, pero solo obtuvo estática. Intentó de nuevo. Nada. Mientras examinaba el cuerpo, escuchó un ruido arriba. Pasos lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara sin apuro, sabiendo que no tenía prisa. El oficial levantó la linterna hacia la escalera. La luz del 4º piso seguía encendida. Subió con el arma desenfundada, repitiendo su nombre y su rango, como le habían enseñado. Nadie respondió. En el 3er piso encontró el 2º cuerpo. Una mujer, también esposada, sentada contra la pared. En el pecho tenía un mensaje escrito con sangre seca. Llegaste tarde. El corazón de Álvarez empezó a latir tan fuerte que le costaba escuchar. Fue entonces cuando la radio, colgada de su hombro, emitió un sonido. No era estática. Era una voz. Oficial Álvarez, ¿me escucha? La voz era clara. Demasiado clara. Y Álvarez la reconoció de inmediato. Era la voz del oficial Medina. Su compañero de patrulla. Medina había muerto hacía 3 años, en ese mismo edificio. Y desde el 4º piso, la luz se apagó. La oscuridad fue total durante unos segundos. Álvarez apuntó hacia la escalera, conteniendo la respiración, esperando escuchar pasos, pero lo único que oyó fue la radio. No suba solo, eso fue lo último que dije. La voz de Medina sonaba cansada, distorsionada, como si hablara desde muy lejos. Álvarez retrocedió un paso. Recordaba ese caso. Lo habían cerrado como intervención fallida. Demasiados errores. Demasiadas preguntas. Esto no es real, murmuró, más para convencerse que por otra cosa. La linterna volvió a encenderse.
El haz iluminó la pared del tercer piso y algo había cambiado. Donde antes no había nada, ahora aparecían marcas recientes de arrastre, líneas irregulares que subían hacia el cuarto piso. Como si los cuerpos no hubieran estado solos. La radio volvió a crujir. Ellos también estaban esposados, como nosotros. Álvarez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento comprendió el patrón. Cada víctima había sido detenida antes de morir. Ninguna había pasado por registro. Ninguna había quedado asentada en el sistema. Casos que nunca existieron. Subió al cuarto piso. El pasillo estaba intacto, sin rastros del incendio. Las luces fluorescentes parpadeaban, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo. Dentro de la sala encontró más cuerpos. 5. 6. Todos con esposas policiales. Todos mirando hacia el centro del cuarto. En el medio, una silla. Sobre la silla, una gorra de oficial manchada de sangre seca. La de Medina. La radio cayó al piso cuando Álvarez escuchó su propio nombre, susurrado desde todos lados. Ahora sí llegaste. Las luces se apagaron al mismo tiempo. Desde la planta baja, alguien encendió un patrullero. A la mañana siguiente, el edificio volvió a aparecer vacío. Sin cuerpos. Sin rastros. Sin luces encendidas. Solo se encontró una radio policial en el cuarto piso, aún funcionando. Transmitía una y otra vez un mensaje grabado. Central, acá unidad 317, llegué tarde. El caso fue archivado como suicidio en custodia. Una etiqueta rápida para algo que nadie quiso investigar demasiado. El detenido se llamaba Víctor Salas. Lo arrestaron por merodeo a las 23:40, caminando solo por una zona industrial cerrada. No tenía antecedentes, no estaba armado y no opuso resistencia. Solo repitió una frase mientras lo esposaban. No me dejen solo con ellos. En la comisaría lo metieron en la celda 3, la que siempre evitaban usar porque la cámara fallaba desde hacía meses. El oficial Ríos quedó de guardia esa noche. Turno largo, café frío y un silencio incómodo. A las 0:17, la cámara de la celda 3 se encendió sola. Ríos levantó la vista del monitor. En la imagen, Salas estaba de pie, mirando fijamente a la pared. No se movía. No parpadeaba. Ríos tomó el micrófono. Señor Salas, si necesita algo, siéntese. Salas no respondió. Pero la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas horizontales cruzaron la pantalla y, por un segundo, Ríos creyó ver otra silueta detrás del detenido. Cuando la imagen se estabilizó, Salas estaba sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Sus labios se movían. Ríos subió el volumen del micrófono ambiental. No me miren, no me miren. Un ruido seco se escuchó en el pasillo. Como un golpe contra metal. Luego otro. Provenían del área de celdas. Ríos tomó la linterna y caminó hasta la celda 3. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía pesado, como si alguien más estuviera respirando allí. Al llegar, vio a Salas contra la reja. Su frente apoyada en el hierro. Murmuraba algo una y otra vez. Ellos no se reflejan. ¿Quién es?, preguntó Ríos. Salas giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de terror. Los que están detrás suyo. Las luces del pasillo parpadearon. Y desde el fondo, se escuchó el sonido inconfundible de una celda abriéndose. Ríos se dio vuelta de inmediato. La celda del fondo estaba abierta. No había nadie asignado allí esa noche. Él mismo había verificado las cerraduras antes del cambio de turno. Sintió como el pulso se le aceleraba mientras avanzaba unos pasos, linterna en alto. Central, ¿reciben? Tengo una celda abierta sin registro. La radio respondió con interferencia, pero entre la estática se coló un susurro apenas audible, como varias voces hablando al mismo tiempo. Cuando volvió la vista hacia la celda 3, Salas estaba gritando.
No pedía ayuda. Suplicaba. No los deje salir. La cámara del pasillo se apagó de golpe. La única luz provenía de la linterna de Ríos, que iluminó el piso, y reveló huellas húmedas saliendo de la celda abierta. No eran de zapatos. Eran irregulares, deformes, como pies que no terminaban de ser humanos. Las huellas avanzaban lentamente hacia él. Ríos retrocedió hasta chocar con la reja de la celda 3. Salas se aferró a los barrotes con fuerza. Ahora nos miran a los dos, dijo, llorando. El sonido de respiraciones llenó el pasillo. No venían de un solo lugar. Venían de todas partes. Las luces se encendieron de golpe. Todo estaba normal. La celda del fondo, cerrada. El pasillo, vacío. Salas colgaba de las esposas improvisadas con su propia ropa, el cuello torcido en un ángulo imposible. Los informes dirían que nadie escuchó nada. Que no hubo signos de violencia externa. Pero Ríos renunció esa misma mañana. Nunca explicó por qué, pero antes de irse pidió una copia de las grabaciones. En el video final, justo antes de que la cámara se apagara, se ve claramente cómo varias sombras se reflejan en el vidrio de la celda. Menos una. La de Salas. El llamado entró a las 3:32. Robo en curso en una casa del barrio viejo. El denunciante cortó antes de dar más detalles. La oficial Duarte y el sargento Funes llegaron en menos de 5 minutos. La casa estaba a oscuras, sin señales de entrada forzada. Solo la puerta principal entreabierta, balanceándose lentamente con el viento. ¿No te parece raro?, murmuró Funes. Duarte asintió y activó la cámara corporal antes de entrar. El interior estaba intacto. Muebles en su lugar. Ningún ruido. Demasiado orden para un robo. En el living, la radio de Duarte captó una transmisión que no venía de central. Oficial, no suba. La voz sonaba apagada, como grabada en una cinta vieja. ¿Quién transmite?, preguntó Duarte. No hubo respuesta. Subieron igual. En el segundo piso, el aire estaba helado. La habitación del fondo tenía la puerta cerrada y la luz encendida. Funes apoyó la mano en la manija, dudó un segundo y entró. La habitación estaba vacía, excepto por un armario abierto. En el interior, colgado de un gancho, había un uniforme policial antiguo, manchado de sangre seca. En el bolsillo, una placa oxidada. Número 492. Funes tragó saliva. Ese número pertenecía a un oficial desaparecido hacía más de 20 años, en ese mismo barrio. La cámara corporal empezó a emitir pitidos erráticos. En la pantalla apareció una imagen que no coincidía con lo que tenían delante, el mismo cuarto, pero con dos cuerpos en el suelo. Duarte retrocedió. Esa grabación, eso todavía no pasó. Desde el armario, se escuchó un golpe seco. La puerta se cerró sola. El golpe resonó en toda la habitación. La puerta del armario vibró una vez más y quedó inmóvil. Funes intentó abrirla, pero la manija no cedía. No estaba trabada. Simplemente, no respondía. Como si del otro lado alguien estuviera sosteniéndola. La cámara corporal de Duarte comenzó a reproducir el audio de una intervención vieja. Central, el sospechoso no responde, repito, no responde. La voz era la de Funes. Pero más joven. Eso no es posible, susurró Duarte. El piso crujió detrás de ellos. En la pantalla de la cámara apareció nuevamente la imagen adelantada, dos cuerpos en el suelo. Esta vez se distinguían mejor. Uno era un hombre mayor, con el uniforme antiguo. El otro era Funes. Duarte intentó correr, pero el pasillo parecía alargarse, como si la casa no quisiera dejarlo salir. Las luces se apagaron una a una, avanzando desde la escalera hacia ellos. La radio volvió a activarse. La casa recuerda a los que entran. El armario se abrió de golpe. Dentro no había ropa. Había una pared cubierta de nombres grabados con cuchillo. Decenas. Todos de oficiales.
todos con la misma fecha al lado. La de esa noche. Funes dio un paso atrás y cayó al suelo. El uniforme antiguo apareció sobre su cuerpo, ajustándose solo, como si alguien invisible se lo estuviera colocando. «Ahora te quedas», dijo la voz. Duarte gritó pidiendo ayuda mientras arrastraba a Funes, pero la cámara cayó al piso. El informe oficial dice que Duarte salió sola de la casa, desorientada, repitiendo un número una y otra vez. La casa fue demolida semanas después. En los escombros, encontraron una placa nueva, todavía brillante, con el nombre del sargento Funes. Bueno comunidad, espero que les haya gustado esta compilación de relatos en sombra, no duden en dejar su like y suscribirse si es que el video les ha gustado, ya que eso me apoyaría muchísimo y ayudaría a seguir trayendo contenido. Les recuerdo de que pueden compartir sus historias y experiencias paranormales en las cajas de comentarios. Sin más que decir, les deseo buenas noches.